La madre Amish, acusada de ahogar a su hijo de 4 años en un lago como una ofrenda religiosa, compareció ante el tribunal vestida con un overol y esposada. Se lo entregué a Dios. Ella se lo entregó a Dios. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Lo arrojé al lago y se lo entregué a Dios. Y la gente va a decir que estoy loca. Pero es real y te ama. De verdad te ama. Este es el impactante video de la cámara corporal recién publicado por autoridades en Ohio. No solo Ruth Miller presuntamente mató a su hijo de 4 años, sino que su esposo también murió relacionados con los ejercicios religiosos que practicaba la familia. Hoy presentamos una declaración de no culpabilidad por razón de locura porque, basándonos en los hechos de este caso, es muy evidente que es apropiado. Este es un video cortesía de WOKIC. Ahora los abogados de Miller están hablando y respondiendo, diciendo que ella no es culpable por razón de locura y que, cito, está devastada por lo que sucedió. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Ruth Miller podría ser parte de la sociedad Amish y tal vez fue superada al apelar a un poder superior ese día junto a un lago rural en Ohio. Pero para la ley, Ruth Miller es sospechosa de asesinar niños. Video de Miller en una audiencia en el condado de Tuscarawas, Ohio. Ella parecía estar más tranquila durante esta audiencia en comparación con cómo actuó en el video de la cámara corporal que te mostraré en un momento. Ella asintió al juez. Dijo que entendía los cargos en su contra. Antes de hablar de lo ocurrido en la corte, lo que implica para Miller y la postura de sus abogados sobre su declaración de no culpable por locura, primero te daré contexto y regresaré al 23 de agosto cuando todo sucedió. Las autoridades dijeron que recibieron una llamada al 911 sobre una mujer que conducía un carrito de golf con otras 3 personas a bordo hacia un lago. Esta es una foto de la oficina del alguacil local de ese carrito de golf en el agua. Cuando los agentes confrontaron a Miller mientras subía desde la orilla, notaron que no era un accidente. Se lo entregué a Dios. Ella se lo entregó a Dios. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Lo arrojé al lago y se lo entregué a Dios. Y la gente va a decir que estoy loca, pero Él es real. Y Él realmente te ama. Él te ama. Y yo dudé de Él. Dudé de Él mucho. Debo decirte que Él vendrá pronto. Vendrá pronto, prepárense. El final se acerca. Y estoy segura de que debo decirte que Él sí te ama. Está bien. Señora, ¿puede explicarme qué pasó? ¿A quién arrojó al agua? Le entregué a mi hijo a Dios. ¿Su hijo? Sí. ¿Dónde está su esposo? Salió a caminar esta mañana. Y no lo has... Fuimos al barco y su ropa estaba ahí. Y Dios me dijo que él estaba en el lago y un pez se lo tragó. Se supone que debes buscarlo en el fondo del lago. Y encontrarás al pez. Y encontrarás a mi esposo. Y entonces creerás. Pero tú, de poca fe, que no creíste antes del mar. Entonces manda gente al fondo del lago buscando un pez o una cabeza. Ahora, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene tu hijo que está en el lago? Me encanta eso de ti. Está bien. 7940 Central. Estamos con la madre quien dice que arrojó a su hijo de 4 años al lago para entregárselo a Dios. Desde el punto de vista de los agentes en este video, ven a sus gemelos de 18 años a su lado, pero ella seguía hablando de su hijo de 4 años, y él no estaba por ningún lado. Entonces los agentes entendieron que la situación era más grave de lo que creían al inicio. ¿Ellos están ahí? Es la verdad. Necesito saber dónde está tu esposo.
Está en el lago, dentro de un pez. Está dentro de un pez. Ahí. Ningún pez ahí es tan grande como para tragarse a tu esposo. Él está en el fondo del lago, dentro de un pez. Creí que tu esposo salió a caminar. Sí, y luego llegamos al bote y su ropa estaba tirada en el bote. Está bien. Pantalones color caqui. Camisa crema y sandalias. ¿Tienes un celular? Está en la casa rodante. Está en la casa rodante. ¿Dónde está tu casa rodante? Creo que está... Área 3. Creo que sí. Sí, esa es como una casa rodante color canela. Es una casa rodante canela. ¿Sabes el número de lote? No. Necesitamos verificar que su esposo está... Aún con nosotros. Oh, está bien. Está bien. Bueno, en realidad él... Solo llévatelo. Sal al fondo del lago. Bueno, no puedo ir al fondo del lago. Así que Cigano. estamos a punto de llamar a los buzos para que vayan ¿Al fondo? del lago. Por favor, hazlo. Y tú eres... Diciendo que son los mejores que hay. Esto es un milagro de Dios. Ya veremos. Ya veremos. ¿Su hijo de 4 años también está ahí? Él está con Dios. ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde lo tiraste al agua? ¿Dónde? Desde el muelle en el malecón. ¿Dónde el Bicicleta estaba. Para eso, ahí es donde... el barco estaba? Sí, ¿dónde estaba el barco? Está bien. Por favor, vete. Lo sé. Cuando hay... Se supone que debe haber una vez que salgamos aquí. Creo que hay... Había una vez. ¿Alguien tiene un vaso de agua? Te traemos agua. Por favor. ¿Qué pasa? Gracias. Ahora mismo vamos a acercarnos al escuadrón, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos. Queriendo hacer. Te vamos a poner en la parte trasera de la patrulla. Vas a encontrar a mi esposo. Está bien, pero vas a sentarte en la parte trasera de la patrulla por nosotros, ¿de acuerdo? ¿Puedo sentarme con mis hijos y tomar agua? Sí, estamos... Vamos a traer a tus hijos. Vamos a subir en este escuadrón. Los traigo en un minuto, déjame revisar. Te saco. Sí, lo lograremos. Kyle irá por uno para ti. Gracias. Entonces manden un equipo de buceo por allá. El esposo de Miller también estaba desaparecido y muere en esta historia. Hablaré de él enseguida. La historia que finalmente se arma sobre lo que pasó, según las autoridades, es que la familia Miller fue a este lago en una zona rural de Ohio para vacacionar y terminaron haciendo algún tipo de ejercicio religioso junto al agua. Esto dijo el sheriff en conferencia de prensa, según WEWS. Poco después de las 8 a.m., según sus hijos y otros testigos, se le ve subiendo al niño de 4 años a un carrito de golf cerca de su reserva de biosfera y alejándose de manera muy errática. Cualquier persona o testigo que la haya visto conducir te dirá que manejaba muy peligrosamente. En una ocasión volcó el carrito, en otra ocasión la vieron conduciendo solo con 2 ruedas. Claro, ella rezaba junto al kayak y luego se fue. Los niños la vieron irse con la niña de 4 años y tras un rato regresó. Ella dice que fue al muelle. Arrojó a la niña de 4 años porque creyó que debía ofrecerla a Dios. Los agentes creen que esta madre, Ruth Miller, llevó a su hijo de 4 años y lo ahogó en el lago más temprano ese día. Luego condujo el carrito de golf de nuevo horas después con sus hijos mayores a bordo como ofrendas religiosas. 7940 Central. La madre está informando que su bote está ubicado si solo quieren caminar en el muelle del Causeway Center, y ahí es donde arrojó al niño al agua. Ahora dice que el esposo está en el agua. Quiere registrarlo y avisar al equipo de buceo. Los Rangers ya van para allá. No te dolerá la rodilla, confía en mí. Está bien, No me va a doler. No dolerá, ya no estás. Él vendrá, está bien. Dios, por favor, muéstrale a esta mujer que es verdad. Pero te lo estoy diciendo, la gente duda de mí. Se me está haciendo más difícil. Este día se está desmoronando. Por favor. Muéstrale eso. Es cierto lo que te he dicho, que voy a pescar en el fondo del bote. Por favor, haz que me lleve.
Siéntate con mis hijos bajo el árbol que tú creas. Ustedes solo quieren. ¿Quieren traerla a esa? Sí, la llevaremos, está bien. Así que podemos. Estar más cerca de los demás. Entiendo. Siéntese aquí. Sus hijos llegarán cuando terminen. ¿Qué están diciendo los niños ahora? No sé si han estado porque le preguntaron si hay. Hermano y papá, no creo que tengan. Está bien. Eso es todo. Nosotros también lo dudamos. Pero son verdad, lo son. Y un incidente, dime. Tú. Sí, de acuerdo. Y extendió los brazos y dijo, perdónalos porque no saben eso. ¿Sí? No lo sabían. No lo sabían. Correcto. Debes confiar. Todo se trata de confianza. Es difícil porque él hace las cosas de maneras misteriosas. Y es difícil porque queremos creer solo en nuestra manera terrenal. Escuché que eres feliz, sí. Adelante. Un equipo de buceo halló horas después al niño de 4 años, cerca del muelle desde donde Miller supuestamente lo arrojó. Él estaba en el fondo del lago. Los agentes creen que el esposo de Miller se sentía decepcionado por cómo manejó las tareas religiosas familiares. Bajó al agua y luego salió a caminar. Al volver al lago, decidió nadar hacia un banco de arena donde, según las autoridades, se ahogó. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. El sheriff dijo que no murió en una misión de rescate para su hijo. Nadaba como parte de este ejercicio religioso. ¿Se lo entregué a Dios? Ella se lo entregó a Dios. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Lo entregué y se lo entregué a Dios. Y la gente me va a decir que estoy loca, pero él es real. Y él te ama, de verdad te ama. Ahora observa cómo Miller actúa en esta escena del video de la cámara corporal. Ella ora con los socorristas y les habla de Dios. Está consciente de lo ocurrido. ¿Recuerdas que ella dijo, ¿tienen buzos para bajar y sacar a mi hijo que está en el fondo del lago? Sin embargo, ella se mostró muy diferente en la corte esta semana durante su lectura de cargos. Ruth Miller no dijo mucho, aparte de sí, su señoría, cuando le preguntaron si entendía los cargos que enfrentaba. Ella asintió mientras el juez le explicaba que un gran jurado la acusó formalmente. Ese jurado acusó a Miller de 7 cargos. Ella enfrenta cargos de asesinato agravado y por la muerte de su hija de 4 años. Está acusada de asalto agravado por la muerte de la niña de 4 años y de poner en peligro a un menor por supuestamente conducir el carrito de golf al agua con su hija de 15 años a bordo. También enfrenta 3 cargos de violencia doméstica por supuestamente conducir el carrito de golf con la joven de 15 años y los gemelos de 18 a bordo. El abogado de Miller habló tras la lectura de cargos. Ella sigue detenida sin derecho a fianza y dijeron que ahora se están declarando no culpables por razón de locura. Esto es según WKIC Televisión. No creo que sea cuestión de quién lo hizo. Creo que todos reconocen el hecho de que ella no lo hizo, pero eso es solo una parte. Ese es el acto. La gran pregunta aquí es ¿por qué se hizo? De eso tratará el caso. El por qué. ¿Cómo ocurrió? Sé que no puedes decir todo lo que ella dijo, pero ¿te ha compartido sus sentimientos sobre lo que pasó el día 23? Bueno, ya sabes, obviamente ella está devastada por lo que ocurrió. Esto no es algo... De ninguna manera podríamos imaginar que alguien se despertaría y destruiría no solo su vida, sino la vida de su hijo. Quiero decir, algo está mal, y eso es lo que estamos investigando ahora, pero obviamente ella está devastada por lo que ha pasado. Ella, su familia y todos lo están.
Entraremos al tribunal y les mostraré cómo fue la lectura de cargos de Miller. Usted está aquí hoy porque el gran jurado del condado de Tuscarawas se reunió y concluyó que debían presentar una acusación formal en su contra. Ahora, una acusación formal es un documento de cargos que surge después de que el gran jurado se reúne con el fiscal, escucha las pruebas desde el punto de vista de la fiscalía y concluye que al menos existe causa probable para acusar a alguien de un delito grave. Es un derecho que todos los habitantes de Ohio tienen. Y en este caso, esencialmente, piénsalos como un control sobre el gobierno. Tienen que asegurarse de que al menos exista causa probable antes de que alguien tenga que responder por un delito grave. Señorita Miller, en este caso, el gran jurado emitió una acusación formal que consiste en 7 cargos. Voy a leerlos. El primer cargo de la acusación es el delito de asesinato agravado. Es lo que se llama un delito grave, no clasificado en violación de la sección del Código revisado 2903.01c y 2929.02a del Código revisado. Aquí se establece que el 23 de agosto de 2025 o alrededor de esa fecha, aquí en la ciudad de Tucaros, el gran jurado determinó que existía causa probable para creer que Ruth R. Miller causó intencionalmente la muerte de una víctima infantil, designada como víctima infantil 1, quien tenía menos de 13 años de edad al momento de la comisión del delito. Y continúan especificando que la fecha de nacimiento del niño es el 12 de octubre de 2020. Cargo 2, asesinato. También es un delito grave, no clasificado bajo las secciones 2900, 3.0, 2b, 2900, 3.02d y 2929.02b del código que citan. El gran jurado nuevamente concluyó que había causa probable para creer que usted, el acusado en este asunto, el o alrededor del 23 de agosto de 2025, causó ilegalmente la muerte de la víctima infantil, 1 como resultado directo de que el infractor cometió o intentó cometer un delito de violencia, que es un delito grave de primero o segundo grado, conocido como asalto, con agravantes bajo la sección 2903.11a-1 del Código revisado. Cargo 3. Un delito conocido como asalto con agravantes. Es un delito grave de segundo grado, según la sección 2903.11a-1, 2.900.3111d-1a. Nuevamente, el gran jurado concluyó que había causa probable para creer que usted, el acusado, el 23 de agosto de 2025 o alrededor de esa fecha, causó de manera ilegal y consciente un daño físico grave a la víctima menor número 1. Cargo 4. Es un delito llamado poner en peligro a menores. Es un delito menor de primer grado bajo la sección 2919.22AE-2-A del Código revisado. Cada gran jurado concluyó que el acusado, el 23 de agosto de 2025 o alrededor de esa fecha, de manera ilegal era padre, tutor, custodio, una persona que tenía la custodia o el control, una persona en la localidad, paréntesis, de un menor de 18 años de edad, quien creó un riesgo sustancial para la salud o seguridad de la víctima menor. En este caso, se designa como víctima menor 2 al violar un deber de cuidado, protección o apoyo. Cargo 5. Violencia doméstica, un delito menor de primer grado bajo la sección 2919.25AD-2 del Código revisado. Aquí dice que el 23 de agosto de 2025, usted ilegalmente, a sabiendas, causó o intentó causar daño físico a la víctima menor 2, quien es miembro de la familia o del hogar. Cargo 6. Violencia doméstica, delito menor de primer grado, según sección 2919.25 AD-2.
El gran jurado concluyó que usted, el acusado, el 23 de agosto de 2025 ilegalmente y a sabiendas causó o intentó causar daño físico a la víctima. 3. Miembro de la familia o del hogar. Cargo 7. Violencia doméstica, un delito menor de primer grado bajo la sección 2919.25 A de -2. La fecha clave es el 23 de agosto de 2025 junto con el gran jurado. Probablemente fue causado por la creencia de que usted, de manera ilegal y a sabiendas, causó o intentó causar daño físico al menor víctima 4, un miembro de la familia o del hogar. Esos son todos los cargos de la acusación, señorita Miller. Tengo la acusación original frente a mí. Debió recibir una copia de esta acusación al menos 24 horas antes de la audiencia. ¿De hecho recibió una copia de esta acusación 24 horas antes de esta audiencia? Sí, señor. Bien, señorita Miller, ahora me dirigiré a sus abogados. Creo que al licenciado Turner Friedman. Sí, señor, gracias. Mi pregunta para usted entonces ¿es necesario que se lea nuevamente la acusación, las secciones de penalidad que aplican, los estatutos bajo los cuales su cliente está acusado, así como los privilegios constitucionales y legales que pudieran aplicar, por favor? No es necesario que se lea. Gracias. Se informará que la notificación fue considerada. También estoy al tanto, señorita Miller, de que sus abogados anteriormente presentaron en su nombre, como lo exige la ley, si alguien tiene la intención de hacer esto, una notificación de la declaración de no culpabilidad del acusado por razón de locura. Voy a dirigirme al abogado Freeman solo para confirmar que, de hecho, esa es la declaración que debe presentarse en este caso. De hecho, esa es la declaración que estamos presentando por derecho en este momento. Y eso es lo que se hará. Lo haré. Entonces presentaré una declaración en su nombre de no culpable por razón de demencia. Y el siguiente asunto que normalmente abordaríamos en este momento es el tema de la fianza. Siempre escucho primero a la fiscalía y permitiré que sus abogados hablen, pero siempre comienzo con la fiscalía. Y después de escuchar a la fiscalía, escucharé a su abogado. Gracias, su señoría. Esta mañana presentamos una moción para negar la fianza según el código 2.937.222 revisado. Y solicitaríamos que se programe una audiencia probatoria. Además, en esa presentación solicitamos una orden de no contacto con respecto a las víctimas sobrevivientes aquí presentes. Eso se impuso en el Tribunal Municipal. Solicitaríamos que eso se mantenga hasta que se considere más a fondo en la audiencia probatoria. Abogado Friedman, ¿desea hacer? Sí, deseo ser escuchado. Gracias, su señoría. Recibí la moción para negar la fianza y la orden de no contacto. También estoy de acuerdo en que se debe realizar una audiencia probatoria. Solicitaría, como moción de la defensa, que la audiencia se posponga para que tengamos tiempo suficiente para prepararnos. Gracias. Señorita Miller, por ley, y con base en la solicitud que ha hecho la Fiscalía, voy a posponer la audiencia. La mantendré detenida en la cárcel del condado de Tuscarawas sin fianza. Generalmente debería hacer una audiencia en 3 días, pero sus abogados me dejaron claro de antemano que tienen la intención de impugnar esa moción. Necesitan algo de tiempo para prepararse. Tengo la intención de darles ese tiempo para que lo hagan. No lo fijaré en esos 3 días, según la solicitud de su abogado. Pero al concluir esta audiencia, voy a coordinarme con sus abogados y con el estado de Ohio para asegurarme de que tengan el tiempo adecuado que necesitan para asegurar que los testigos estén presentes en esa audiencia. Así que nos vamos a encargar de eso. Vamos a asegurarnos de fijarlo lo antes posible. Voy a hacer que lo regresen a la cárcel, donde quedará detenido. Voy a realizar la audiencia y tomaré una decisión sobre si estoy de acuerdo con el Estado o con su abogado, y estableceré lo que considero que es la decisión apropiada. Creo que la solicitud del Estado de Ohio es, sin duda, razonable, que no tenga contacto con los sobrevivientes. Víctimas en este asunto. Al no fijar fianza ahora, me dirigiré a sus abogados. ¿Prevé alguna objeción a que ella quiera tener contacto con ellos hasta que podamos fijar la fianza?
No, creo que eso también debería formar parte de la audiencia probatoria. Así que pienso que ese asunto debería quedar en suspenso hasta que tengamos esa audiencia. Brian, ¿cuáles son tus pensamientos al respecto? Ya que en este momento no estoy fijando ninguna fianza, salvo que no haya fianza. Creo que sería prudente en este momento y le pediría al tribunal que implemente de inmediato una orden de no contacto con respecto a los niños. Ella tiene privilegios telefónicos en la cárcel, por lo que puede haber contacto y creo que eso debería prohibirse. Brian, ¿existe otra opción además de las condiciones habituales de la fianza? No puedes contactar a la víctima porque no fijaré fianza. ¿Hay alguna otra vía desde la cual esto podría abordarse? Es una orden de texto que podemos establecer, creo. Cada vez que pongas una entrada relacionada con la fianza, creo que cada vez que hagas eso, tienes la autoridad inherente para establecer restricciones. Si el tribunal impusiera de inmediato una orden de no contacto, ya sea directa o indirectamente con sus hijos, y si después nos enteráramos de que hubo una infracción al respecto, podríamos informar al tribunal y la cárcel podría tomar medidas correctivas. Hagamos esto. Señorita Miller, creo que puede reunirse. El Estado no quiere que tenga contacto con ninguna presunta víctima. Llevaré el asunto al senador Visa. Revisaré un par de cosas sobre ese punto. Pero por ahora será enviado de regreso a la cárcel, donde permanecerá hasta que tengamos la audiencia para negar la fianza. Y a partir de ahí podré emitir órdenes específicas sobre cuál será la fianza o cuál será el monto de la fianza en este caso. ¿Algo más del Estado? No, su señoría. Gracias. Por parte del abogado defensor. No. Su. Honor. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Y a partir de ahí, emitiré por escrito lo que está ocurriendo aquí hoy. Se va a compartir con sus abogados. Señorita Miller, ellos pueden compartirlo con usted. No creo que eso sea un tema de discusión. Ian, sobre lo que mencionas, queremos saber a qué te refieres y podemos tratarlo aquí. Si no hay nada más, la lectura de cargos terminó y debo volver a la cárcel. Miller debe comparecer en la corte el 25 de septiembre para una audiencia de fianza. Eso es todo por el caso de Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.